Bienvenidos a la Escuela Bíblica con el Padre David Kapkin y Pili Pérez. Es mejor el celibato que el matrimonio. A partir del versículo 25 trata del matrimonio entre jóvenes, es decir, entre personas que son vírgenes, que no han sido casados. Y reitera otra vez el mismo principio, que es mejor permanecer no casado, es decir, célibe, que casarse. Y aquí, en una forma profunda, expresa el motivo que ya se insinuaba desde antes. El motivo es que la venida del Señor está próxima. Y por tanto entonces uno tiene que vivir, dice Pablo, una existencia escatológica. Y para la existencia escatológica pues se presta mucho más el celibato que el matrimonio. Porque en alguna forma la existencia escatológica del cristiano como que hace presente, ya en el presente, lo que vamos a tener en el futuro. Y la realidad del futuro del reino de Dios, pues, como lo afirma Jesús en el capítulo 12 del Evangelio de Marcos, no conocerá casados, pues decir, el estado del matrimonio, sino que, como diría Jesús, los que resucitan serán como los ángeles de Dios. De esa manera, entonces, el estado de celibato, en alguna forma, como que se hace imagen del futuro, imagen de lo definitivo, imagen de la realidad última que Dios va a crear. Hay palabras muy hermosas de Pablo, pues, en este pedacito que estudiábamos ayer, en el cual nos explayamos bastante. Hoy continuaremos con el mismo tema, después de este paréntesis donde Pablo pues expresa, digamos, la conciencia escatológica y las consecuencias de esa conciencia para la existencia cristiana. Él vuelve a retomar el hilo del tema del matrimonio en los versículos 36 a 38, pues en este caso el matrimonio, digamos, de los jóvenes, de los vírgenes, y en el 39 al 40 habla del de las viudas. Escuchemos a Pili leer el texto correspondiente. Tomado de la primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículos 36 al 40. Si uno siente que se porta incorrectamente con su compañera virgen, que está en edad casadera, de modo que hay que hacer algo, haga lo que quiere y cásese, que no pecan. Ahora quien está firme en su decisión, sin sucumbir a la necesidad, antes dominando su voluntad, hará bien en mantener intacta a su compañera. En conclusión, quien se casa con su compañera virgen hace bien. Quien no se casa hace mejor. Una mujer está vinculada mientras vive el marido. Si muere el marido, queda libre para casarse con quien quiera, siempre que sea cristiano. Pero será más feliz si no se casa, a mi parecer. Y pienso que también yo poseo el Espíritu de Dios. Del 36 al 38, donde se trata el matrimonio de la muchacha virgen, y del 39 al 40, donde se trata el matrimonio de la viuda. Pues bien, con respecto al primer texto, del 36 al 38, seguramente ustedes en su Biblia podrán encontrar traducciones distintas, aún de sentido distinto a las que leyó Pili, porque se trata de un texto difícil, un texto complicado. A lo largo de la historia de la investigación sobre este texto se han dado tres interpretaciones. La traducción, creo que es la de Alonso Schöckel, la que tú leíste, Pili, escoge, digamos, una interpretación reciente del texto, que se habla pues de una pareja de novios, de una pareja de hombre y mujer que han sido novios o que son novios y que están ante el dilema si se casan o no se casan. Pero también este texto ha sido interpretado en dos formas diferentes. Durante un tiempo se interpretó como si se tratara del padre de la novia. El padre que quería o no quería casar a su hija. De modo que ese alguno del versículo 36
no es el novio como está en la traducción que hizo Pili, sino el papá de la novia. Entonces entendería, si el papá de la novia juzga indecoroso acerca de su hija, pues una virgen, porque ella ya se ha vuelto, pues ha madurado en edad, se ha pasado de edad, entonces en ese caso, pues el padre puede casar a su hija, puede entregarle el matrimonio, pero si no está, pues, no está obligado a eso, en fin, pero también puede conservarla intacta. Así interpretan el texto algunos. Pero fíjense, contra esta interpretación del padre, de que es el padre de la novia, el padre de la muchacha, del cual pues se trata, está sobre todo en el versículo 36 al final, la palabra cásense. Ese cásense no cuadra en ninguna forma con el padre de la novia. Yo tengo la traducción antigua aquí. A ver, E incluso ponen cásense también, dice, si a pesar de todo alguien cree faltar a la conveniencia respecto de su hija, Ajá. dejando pasar su edad, y que las cosas sigan su curso, haga lo que quiera, no peca, cásense. Por eso, pero ahí fíjate y verás que hay una incongruencia muy grande con ese cásense, porque entonces estaría hablando del matrimonio del papá con la hija. Sí. Y eso pues no es pensable, y ciertamente eso no lo escribió el apóstol. Además, en el versículo 37, digámoslo así, se expresa, digamos, una decisión muy difícil de ese papá, es decir, una decisión casi como de vida o muerte, como si le costara inmensamente casar a la hija. Leamos el 37 y verás, Pili, para que los oyentes comparen esto, el 37. Dice, mas el que permanece firme en su corazón y sin presión alguna, y en pleno uso de su libertad, está resuelto en su interior a guardar a su hija, hará bien. Fíjate, decir todo eso, estar resuelto en su interior, mantener la decisión, permanecer firme, hablar eso del papá es como exagerado, me parece a mí. Es decir, O sea, que el papá como que- decida si se queda Sí, virgen pero- o no. Exacto, pero ponerle todas esas condiciones. Vuelve a leer y verás. Todo lo que el papá como que está haciendo una fuerza inmensa, a ver si la casa o no la casa, ¿no? Volvemos a leer y verás. El que permanece firme en su corazón. Entonces el papá permanece firme en su corazón, pues de no casarla, ¿no es cierto? ¿Y qué más? Y sin presión alguna. Sin presión alguna. Se ve que entonces que el novio no lo presiona, que se le entregue, en fin. Sigue Y en bien. pleno uso de su libertad. Otra vez. Entonces aquí pues se ve, al menos para mí es muy claro eso, de que no se trata del papá, sino más bien, como Pili leyó ahora en la traducción de Alonso Jekyll, se trata del novio con la muchacha, porque al novio se le cuesta bastante finalmente no casarse, porque la quiere, porque ha cultivado con ella una amistad tal vez de buen tiempo, porque es decir, la quisiera tener para sí. Por eso se dice, pero si permanece firme en su corazón, aunque no tenga pues ninguna presión y sepa controlar su propia voluntad, como dice él aquí, en ese caso voluntad aquí significa su propio amor por ella, es decir, su propio deseo de poseerla, de tenerla. En el fondo, la palabra télima en griego se usa también en ese sentido, es decir, no es voluntad como acto, digamos, simple de la voluntad, sino más bien la voluntad de casarse con ella y de estar con ella, en fin, de quererla como mujer, es lo que puede traducir o lo que traduce aquí este télima cuando se emplea del novio. Desde el novio se entiende bien el versículo, porque evidentemente para que el novio finalmente por razones cristianas, por razones escatológicas, decida, hombre, yo la quiero mucho, pero ante la venida inminente del Señor me cuesta mucho, pero no me voy a casar, no nos vamos a casar, la voy a conservar virgen, voy a estar cerca de ella, pero no nos vamos a casar. Ahí sí se entiende ese versículo, ahí sí, pero no tanto del papá, porque al papá, pues al fin y al cabo es la hija, ¿no es cierto? El papá en el fondo, pues no está sacrificando prácticamente nada. Para retenerla no está sacrificando nada. Al contrario, estaría sacrificando algo si la entregara en matrimonio. Aquí es para retenerla en la casa, que se diga todo eso. Entonces no es tanto lo que está sacrificando el papá. En cambio el marido, el novio, que no se casa, ahí sí está sacrificando mucho, porque está sacrificando un cariño, digamos, no desmentido que él tiene por ella, el deseo de casarse y también su voluntad, es decir, digámoslo claramente, su pasión hacia ella, el hecho de que la desea tener como mujer, y sin embargo todo eso lo sacrifica por razones de fe y dice, pues no me caso, la voy a conservar intacta, como traduce Jekyll, es decir, virgen, la voy a conservar así, y no se casa con ella. De modo que eso después de que se trata del papá, pienso yo que
a menos con todo respeto de los que traducen en esa forma, entienden el texto de esa forma, pienso que no se trata del Papa. Pero es muy antiguo, ¿no? Sí, sí. Es una traducción muy antigua. Muy antigua. Durante mucho tiempo se entendió así. Aún más, otros entienden en otra forma. Dice que se trata también de novio y novia, pero ya, digamos, unidos en una especie de matrimonio espiritual. Es decir, que ya vivían juntos, pero no se tocaban. Es decir, una especie de matrimonio sin relaciones sexuales. Entonces se supondría que en Corinto había ese tipo de matrimonio. A mí me parece también eso muy dudoso. No creo que en esa comunidad de Corinto, con tan pocos años de existencia, ya haya podido desarrollarse una institución semejante a esa, por una parte. Por otra parte, no concuerda con el espíritu de Pablo. Al contrario, Pablo dice que en un matrimonio se puede hacer, digámoslo así, un paréntesis en las relaciones conyugales durante un tiempo, por razón de la oración, como decía él, recuerden ustedes en este mismo capítulo, pero que al pasar ese tiempo que vuelvan a estar juntos, les dice él. Y Pablo dice que por razón de la falta de continencia del hombre, cuando son casados, pues no deben renunciar al contacto conyugal. No deben renunciar, sino por un tiempo, por un determinado tiempo, pero no definitivamente. Por tanto, sería muy difícil que Pablo hubiera aceptado en Corinto, entre cristianos, una especie de matrimonio, digamos, irreal, una especie de matrimonio, llamémoslo, una especie de simulacro de matrimonio, vivir un hombre y una mujer juntos como si fueran casados, pero realmente sin estar juntos. Así interpretan también algunos este texto, pero pienso yo que tampoco vale esa interpretación. De ahí que la más probable interpretación, la que hoy en día más se sigue, es esta que tú leíste. Sería bueno volver a escuchar el texto, Pili, en la traducción de Alonso Shekel. La traducción de Alonso Shekel, ya me han preguntado varias personas cómo se llama. Se llama La Biblia del Peregrino. La Biblia del Peregrino. Que es la traducción de Alonso Shekel. Y también la pueden conseguir ustedes con el nombre de la Nueva Biblia Española. La publicaron así antes. Es una Biblia, una traducción muy bonita. Alonso Shekel, el padre se llama Luis Alonso Shekel, es un sacerdote jesuita. Fue profesor del Bíblico de Roma, del Instituto Bíblico de los Jesuitas en Roma, donde, por ejemplo, yo estudié hace como 20 y tantos años. Allí me gradué en cuestiones bíblicas. Alonso Shekel es un español. El apellido es Alonso, el apellido materno es Shekel. Lo llaman el padre Shekel, pero él es el padre Alonso Shekel. El nombre de él es Luis. Es un erudito en cuestiones de Antiguo Testamento, sobre todo. En cuestión de poesía hebrea, es uno de los grandes eruditos del mundo. El libro, digamos, básico de él se llama Ensayos de Poética Hebrea. Es un libro, digamos, de lo mejor que hay en el estudio de la poesía del Antiguo Testamento. El padre Alonso Shekel, como les decía, el año pasado ya, por razones de edad, ya no da clases. Por ahí me mandaron a mí hace poco la carta que él publicó con motivo de su retiro ya de las clases. Parece que ya se retiró a vivir a España. Ha publicado muchas cosas, entre ellos pues la famosa traducción de la Biblia, la Nueva Biblia Española, dentro de la cual, por ejemplo, los salmos que él traduce son los que usamos en castellano en la lectura del breviario, es decir, en los textos litúrgicos que usamos los sacerdotes o que se usa, digamos, en la llamada liturgia de las horas dentro de la iglesia. Es una traducción muy hermosa. El padre Alonso, él mismo pues no solo es un buen traductor, sino que es un buen poeta. Es decir, él es capaz, digamos, de captar el espíritu poético del hebreo y luego con espíritu poético correspondiente a nuestra lengua castellana expresarlo. Y ahí está el valor del padre Alonso Shekel. Dice, si uno siente que se porta incorrectamente con su compañera virgen, que está en edad casadera, de modo que hay que hacer algo, haga lo que quiere y cásese, que no pecan. Ahora quien está firme en su decisión, sin sucumbir a la necesidad, antes dominando su voluntad, hará bien en mantener intacta a su compañera. En conclusión, quien se casa con su compañera virgen hace bien, quien no se casa hace mejor. Ajá. Fíjense bien, se trata por tanto de las relaciones entre novio y novia. Para el novio, digámoslo así, le parece pues que está actuando mal si no se casa con ella. Y la razón que pone aquí es porque ean y hiperamos. Aquí el padre Alonso refiere ese ean y hiperacmos a la novia, porque está ya madura, porque hiperacmos tiene una palabra compuesta. Acmos
denota, digamos, es un punto, como una cúspide, hiper indica sobre en griego, por tanto el que ya se pasó la edad de casarse. En este caso se dice pues que a la muchacha esta ya se le está pasando la edad de casarse. Es decir, en latín, me acuerdo yo que la Vulgata traducía esto en latín superadulta, y ustedes en castellano casi que pueden entender la palabra, superadulta, es decir, que ya pues está envejeciendo, ¿no es cierto? Que ya está frisando en los 30 o algo así. Que la dejó el tren, como dicen. Como lo dicen, sí, que ya pues ya tiene como carita de quedarse soltera la muchacha. Entonces el novio, pues viendo esas circunstancias, le parece que es indecoroso, digamos, que esta pobre tal vez con ganas de casarse, y él finalmente no se decide, y él no toma la iniciativa, entonces debe hacer lo que quiere hacer. ¿Y qué es lo que quiere hacer? Casarse. Entonces cásese. Así traduce Scheckel, así entiende él esa cláusula, o esa palabrita, o esa frasecita, ean y hiperacmos, pero otros lo entienden del novio. Que es el novio que está en edad de casarse. Exactamente, que el novio es el que ya está en edad madura, y por tanto que ya es tiempo de casarse. Y se puede entender de los dos pili, ¿sabes? En la de Jerusalén se dice así. A ver, fíjate cómo dice. Si alguno teme faltar a la conveniencia respecto de su novia por estar en la flor de la edad. Por estar en la flor de la edad, ¿su novia o él? Parece ser él. Él. No, yo pienso que ahí parece ser él, ¿no es cierto? Sí. Porque la frase, esa por estar en la flor de la edad, es decir, por estar saliéndose ya de la edad en que se suele casar la gente, ¿no? Entonces, fíjense, en griego, la forma de adjetivo, hyperakmos, tiene la misma forma para el masculino y para el femenino. De modo que un hombre, digamos, en edad madura para casarse, se diría o hyperakmos anir, un varón en edad de casarse. Y si fuera una mujer se diría hiperacmos gini, es decir, se usa hiperacmos en masculino, hiperacmos en femenino. Ese tipo de adjetivos existen en griego. En general, los adjetivos en os son masculinos, y en femenino sería en i o en a. Pero este tipo de adjetivos tienen os para el masculino y para el femenino. Ho hiperacmos anir es el varón en edad de casarse, y de que se está saliendo ya de la edad de casarse, y hiperacmos gini sería la mujer pues que ya está pasándose de la edad de casarse. De modo que se entiende en ambas formas. Yo pienso que se trata del marido. Pienso yo que el hombre es el que ya, es decir, que el hombre ya se le está pasando la edad. Y entonces ella esperando, entonces juzga indecoroso seguirla, dejar esperando, pues juzga que le está haciendo un daño, ¿ve? Entonces que se case con ella, si así lo desea. Y esto que dice aquí, de modo que hay que hacer algo, haga lo que quiere y cásese. Claro. Haga lo que quiere es casarse. Claro, que quiere es casarse, es decir, haga lo que quiere casarse, es decir, él ve, ya yo estoy saliendo de la edad de casarme, es el momento justo para casarme, no puedo esperar más, y ella también tiene deseos, entonces haga lo que quiere, cásese. Se ve que ella le insiste en que se case, el que se muestra reticente, entonces parece ser él, hasta que finalmente él hace lo que debe hacer. ¿Y qué es lo que debe hacer? Lo que debe hacer es casarse con ella, pues cásese. Pablo dice que hace eso, el que se casa en ese caso hace bien, pero el que logra, digámoslo así, volvamos a leer el versículo, el 37, para que vean ustedes toda la fuerza que tiene que ser el novio para no casarse, fíjense. Firme en su decisión. Firme en su decisión, pues, de no casarse, ¿qué más? Sin sucumbir a la necesidad. Oiga, no, aquí dice, os de estiken en ticardiaftu edreos. Pues el que permanece, digamos, el que permanece, digamos, como de pie en su corazón, ¿eh? ¿Qué más? Sin sucumbir a la necesidad. Es decir, no teniendo necesidad. Es decir, quién sabe a qué puede referirse no teniendo necesidad. Uno, tal vez podría uno decir que tal vez ella estuviera esperando un niño o algo así. A mí me parece que no es excluible ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Pero podría ser, sin sucumbir, sin estar obligado. ¿Qué es lo que podría obligar a un hombre entonces a eso? No, que tampoco se excluye que este sea el sentido de este texto, de este pedacito. ¿Y qué más?
antes dominando su voluntad. Dice aquí, dice, exusían de eji, peritu y diatelímatos, pero teniendo, digamos, poder sobre su voluntad. En este caso, voluntad significa el amor que le tiene, es decir, el deseo, la aspiración que él tiene a tenerla como mujer. En una palabra, la inclinación viril hacia una mujer. Eso es lo que significa en este caso télima. Télima es, por tanto, de alguna forma como la pasión, llamémoslo el deseo, pues de casarse, porque desea que esa muchacha sea su mujer, que ella sea de él, ¿no es cierto? Eso es lo que él dice. Pues bien, él tiene poder sobre su voluntad, tiene poder sobre ella, es decir, es capaz de controlarse. Tiene la capacidad todavía, es decir, no, ya no tiene necesidad, es decir, no hubo ningún descontrol, sino que todavía está en capacidad de controlarse. Entonces, ¿qué? ¿Qué tiene que hacer? Que tuto que criquen en te y día cardía, volver a traducir eso. Hará bien en mantener intacta a su compañera. Exactamente. Y eso juzgó en su corazón, terin ten eaftu partenon, entonces kalos, piisi, hará bien, ¿no es cierto? Hará bien en mantener a su novia virgen, es decir, cuidarla como virgen y seguir, digámoslo así, cultivando la relación con ella, pero no casarse con ella, sino mantenerla virgen. En cuanto al versículo anterior, se puede entender que se permiten las relaciones prematrimoniales, porque de modo que hay que hacer algo. Ajá. Sí, y porque está diciendo si se siente que se está portando incorrectamente con su compañera virgen, entonces que haga algo, que haga lo que quiera y que se case. Mire Claro. el orden en que está haciendo, en el que está hablando Pablo, y cualquiera puede decir, bueno, entonces que haga lo que quiera, que no es que se acabe de portar mal, sino que tenga relaciones con su compañera y que luego se case porque no peca. No, pienso yo que no, lo que él dice es que hacer lo que quiera no es entonces tener relaciones con ella, sino casarse con ella y tener relaciones. En el otro caso, sí puede suponer de que ya hubo algo, porque se dice no teniendo necesidad, ¿ve? No teniendo necesidad, porque es decir, cuando se dice no teniendo necesidad significa de que Que se tenga que casar. es que se tenga que casar. Aquí en el caso de que ya ella esté, por ejemplo, esperando un niño, por ejemplo, entonces ahí se tiene que casar o debe casarse. ¿Ve? Ahí tiene la presión, pienso yo, ¿no es cierto? Es decir, fíjense, queridos oyentes, que en eso estamos en un terreno que no es del todo definido y firme, ¿ve? ¿Por qué? Porque estamos tratando de interpretar un texto muy antiguo y lastimosamente no tenemos a Pablo aquí para que nos diga exactamente qué pensó con cada palabra, de modo que posiblemente puede haber otras formas de entender ese texto, aún en pequeños detalles. ¿Ve? Por eso yo no, ni Pili ni yo, pues, somos palabra de Dios absoluta en la lectura de ese texto ni en su interpretación, sino que proponemos algo, digamos, como lo podemos entender. De todas maneras, pues, una cosa parece ser cierta, de que no se refiere al papá de la muchacha en la relación con su hija. En segundo lugar, que no se refiere a ningún matrimonio ficticio espiritual, donde no hay relaciones sexuales, sino que parece referirse, y esto me parece a mí lo más probable, a la relación novio-novia. Novio-novia. Cuando el novio entonces puede tomar dos decisiones. Tiene una alternativa, o casarse o no casarse. Pues ambas, es decir, los dos elementos de la alternativa son correctos. Si Pero se Pablo casa, dice que es mejor. que exacto, no si se casa hace bien, pero si no se casa hace mejor, dice Pablo. Ahora, ¿por qué el hombre, digamos, puede tomar la decisión de no casarse? Pues puede estar acompañado, o está acompañado, Pablo lo expresa, digamos, digamos, con una especie como de variedad de motivaciones. Dice, porque está firme en su corazón, porque no tiene necesidad, porque tiene, digámoslo así, porque tiene la capacidad de dominar su propia tendencia, su propio apetito sexual. ¿Ve? Y entonces juzgó en su corazón guardar virgen a su compañera. Entonces lo hace bien, ¿ve? En ese caso. Ahora, ¿qué significa no tener necesidad? Aquí yo propongo simplemente eso, de que posiblemente tendría necesidad o sería presionada para casarse el hecho de que ella de que hubieran tenido relaciones prematrimoniales y que ella estuviera esperando un hijo. Eso es una propuesta que simplemente yo lanzo para comprender ese pedacito que se dice mi ejon anankin, lo cual entonces no supone que San Pablo esté aprobando relaciones extramatrimoniales, sino que, como hacemos todavía hoy en día,
tratamos nosotros también de ayudarle a las personas que han tenido relaciones matrimoniales, que no obstante, pues eso se quieren y quieren casarse, que se casen. San Pablo hablando de la situación de las mujeres viudas o de las mujeres que quedan viudas. ¿Queda algo faltando de lo anterior? No, Padre? simplemente mostrar como en el versículo 38, Pablo pues repite su principio. Fíjense que en el versículo 38 ustedes no notan, por la cuestión pues del texto original, yo lo tengo aquí frente a mí y veo pues las expresiones que usa Pablo mismo. Hoste que orgamizon ten tu parthenon kalos pi, pues emplea dos veces en el versículo 31 el verbo gamisin, que en realidad significa dar en matrimonio, es la primera significación, y tan solo excepcionalmente significa casarse. Precisamente porque se usa el verbo gamisin en el versículo 38, muchos de los antiguos comentadores, digamos, empezaron a hablar del padre de la novia, el papá. Interpretaron todo como si fuera el padre, porque en el versículo 38 usa Pablo dos veces el verbo gamisin en griego, que significa exactamente dar en casamiento. ¿Ve? Dar en casamiento, no casarse. Casarse se dice en griego gamin, el verbo gamin. ¿Ve? En cambio, dar en casamiento significa, se dice gamisin. Aquí se emplea gamisin, pero se han encontrado textos en la literatura helenista del tiempo en que también gamisin se entiende como casarse. De modo que aquí hay que entender en el 38 el verbo como casarse, como lo entiende, por ejemplo, Entonces eso daría pie a la confusión, ¿o no? Eso, exactamente, ese verbo es el que dio pie a la confusión, a que muchos entendieran todo esto como dicho del papá. Pero léete, por favor, en Shekel el 38 y verás que traduce casarse. En conclusión, quien se casa con su compañera virgen hace bien. Ajá. Quien no se casa hace mejor. Y lee, por ejemplo, esa otra en que se trata del papá y verás que ahí traduce dar en casamiento, dar en matrimonio, la que trata del papá. Así pues, el que casa a su hija obra bien, el que no la casa obra mejor. Ven, aquí traduce dar en matrimonio. Fíjense que en castellano, pues en castellano tenemos el verbo casarse y el verbo casar a. Casar a la hija es dar en matrimonio a la hija. Casar el hijo es dar en matrimonio el hijo. Casarse es casarse el novio y la novia, ¿no es cierto? Gamisin traduce fundamentalmente dar en matrimonio, no casarse, pero aquí traduce casarse y se han encontrado también textos helenistas de ese tiempo con el sentido de casarse. Pablo pues reitera su principio, es mejor el celibato que el matrimonio. Durante todo este capítulo lo ha repetido, es la forma de vida de él, así vivía él. Y en este capítulo aprendimos también, pues a partir de Pablo, las razones escatológicas profundas, hermosas, por las cuales él da este consejo. Pero no se casaban y se quedaban así, ¿o qué? Está como el cuento de Penélope. Sí, se quedaban, era un noviazgo eterno, ¿no? Ay, qué pensar, padre. Sí. Llegaban a los 80 años y no había llegado la parucía y no se habían casado. ¿Cómo le parece? ¿No se casaron? No, muy tristes. Bueno. Entonces no se casaban. No se casaban, o quién sabe, después también se casaron. Uno que va a saber. Un par de viejitos ahí. Ay, qué pesado. Bueno, listo. Dice después San Pablo. De las viudas, 39 y 40. Una mujer está vinculada mientras vive el marido. Si muere el marido, queda libre para casarse con quien quiera, siempre que sea cristiano. Pero será más feliz si no se casa, a mi parecer. Y pienso que también yo poseo el Espíritu de Dios. Ajá, de nuevo el principio. Las viudas, ¿qué sucede con las viudas? Ya antes nos había hablado de las viudas por allá al comienzo del capítulo 7. Yo creo, vamos a ver si encontramos el texto. Sí, en el versículo 8, Pili, leamos el versículo 8. A ver si lo encuentro, padre. Aquí. A los solteros y a las viudas les digo que es mejor que se queden como yo. Ajá, es decir, célibes, como él. De modo que aquí, a pesar de que las viudas las había mencionado antes, sin embargo, en ese momento él se refirió más a los solteros que a ellas. Por eso al final ya, cuando está terminando el tema del matrimonio, vuelve con las viudas. Se ve que las viudas eran importantes en la iglesia primitiva. A ver, pero hay...
hay como una situación, nosotros de pronto si supiéramos un poquito de la situación de las viudas entre los judíos, era un poquito como para entender qué era lo que Claro, pasaba. sí, sería bueno. Las viudas tenían una vida tan difícil, las esposas, a ver, cuando la esposa se casaba, a la esposa se le daban 10 moneditas y esa era toda su pertenencia. Ujú. Por eso es que Jesús después dice, como la viuda se le pierde La una, mujer se le pierde una de las moneditas y se va hasta que la encuentre y revuelca todo hasta que lo encuentre. Ese es todo su tesoro. Eran más pobres. Imagínense que la viuda se moría, el esposo se moría y le dejaba sus bienes al hijo mayor, no a la esposa. O sea, la viuda no tenía nada en qué vivir. Entonces, el casarse representaba, bueno, volver a tener una posición más o menos estable o tener cosas. Mejor dicho, no tenían nada, pero sí al menos tenían la comida, la casa. En caso de que se muriera el esposo, no tenían nada. Claro, cuando el marido pues era pudiente, evidentemente algo, es decir, la viuda en alguna forma podía sobrevivir al menos al lado de su hijo, ¿no es cierto? Cuando el hombre era impudiente y moría, y quedaba la viuda y el huérfano, por ejemplo, quedaban a merced de nadie, de la caridad de los vecinos, porque no tenían nada. Por eso uno encuentra siempre en los profetas una recomendación: cuidado, cuidar a la viuda del huérfano. Lo encuentra uno reiteradamente en el Antiguo Testamento. Preocupación por la viuda y el huérfano. La viuda y el huérfano se repite en los salmos, es muy común eso. Y es porque en la sociedad antigua israelita los más perjudicados eran precisamente las viudas y los huérfanos. Cuando la viuda se volvía a casar, pues tenía una cierta salida, pero cuando no se volvía a casar, quedaba pues muy sola. Queda muy pobre. Pero entonces encontramos un texto posterior a este de Primera de Corintios, en donde las viudas adquieren como cierta importancia, que se las da el mismo San Pablo. Así La leemos. primera carta a Timoteo. Primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 9, perdón. Dice, selecciona una viuda que haya cumplido 60 años, que haya sido fiel a su marido, que sea conocido por sus buenas obras, por haber criado a sus hijos, por haber sido hospitalaria, lavado los pies a los consagrados, socorrido a los necesitados, por haber practicado toda clase de obras buenas. Excluye a las viudas jóvenes, pues cuando la sensualidad las aparta de Cristo, se hacen reas de haber faltado a la fidelidad primera. Más aún, bueno, entonces después sigue las viudas jóvenes, quiero que se casen, que tengan hijos y administren la casa, así no darán al enemigo ocasión de escándalo. Sí, en un principio vemos acá pues la directiva misma de San Pablo, la norma que él da con respecto a las viudas sin distinguir si sean jóvenes o sean ya de edad. Dice simplemente que es mejor que no se casen. Pero en la práctica, Ajá, pero seguramente con el tiempo vieron que cuando quedaba una mujer viuda Muy y joven, entonces podían ceder, como dice aquí, a la sensualidad, que podían ser víctimas del enemigo, es decir, de Satanás. Es decir, que se podían enredar en una vida, digamos, sensual, es decir, que podían conseguirse amigos, como solemos decir nosotros actualmente, y lo cual es bastante común. Y entonces, por eso, después de las directivas procedentes directamente de Pablo, dentro de la misma herencia paulina, en las comunidades paulinas se cambió la directiva de Pablo. Entonces, quiero que las viudas jóvenes se casen. Pablo antes dice aquí, la viuda pues más feliz es si permanece así, es decir, sin casarse, según mi opinión. Pues yo pienso que tengo el Espíritu de Dios, o pienso tener el Espíritu de Dios, dice él aquí, aconsejando en general a las viudas que no se casen, y que permanezcan, digámoslo así, sin casarse después de enviudar. En cambio ya, en la primera Timoteo, como leía Pili ahora, ya prácticamente les mando yo, Pablo, que se casen, debido a que tuvieron tiempo las iglesias paulinas de comprender que cuando una mujer quedaba viuda y era joven y posiblemente bonita, entonces tenía, digamos, muchos riesgos. Ustedes ven que los riesgos de las viudas jóvenes no solamente ocurren en esta época, sino también en esa. No ve, Pili, que esa humanidad como que ha sido igual toda la vida, ¿no es cierto? Claro. Sí, es muy parecida. Pero entonces aquí en Primera de Timoteo se ve que las viudas ya tenían un ministerio claro. Sí. San Pablo se va desarrollando, o en las cartas de San Pablo, las deuteropaulinas, ya se va mirando cómo se desarrollan. Sí, parece que habían Un oficios en ministerio de las las comunidades viudas. que podían desempeñar las viudas y en general las mujeres.
Por ahí se habla también de las diaconisas en algún punto de estas cartas, las mujeres que tenían un servicio. No se trata pues de ordenación en sentido estricto, sino que se trata de servicios como el que por ejemplo hoy cumplen en las iglesias también las mujeres, entre ellas las viudas. ¿Por qué eran? A ver, el bautismo se realizaba, se hacía un baño completo por inmersión y luego se les echaba aceite en todo el cuerpo también. Entonces, evidentemente, eran las mujeres las que debían hacer este baño a las mujeres. Por eso se tenían que utilizar las diaconisas. Claro que también se utilizaron para evangelizar. También evangelizaban a los que iban a ser bautizados. Claro. Siempre, pues, esto lo podemos decir en general, siempre en las comunidades cristianas, aún, digamos, en el cristianismo naciente, las mujeres han tenido su papel. A pesar de la estrechez cultural, sobre todo en las comunidades venidas del judaísmo, sin embargo, siempre las mujeres han tenido su papel. El cristianismo, yo lo digo con cierto dolor, lastimosamente no heredó en la cuestión del aprecio a las mujeres el espíritu abierto de Jesús. Jesús era mucho más abierto que lo que fueron después sus seguidores. En el campo de tener discípulas, Jesús prácticamente fue un punto negro en la blanca sábana del judaísmo. Los judíos nunca, un rabino judío jamás tenía mujeres discípulas, y Jesús las tuvo. El papel que jugaron las mujeres durante la historia terrena de Jesús fue muy grande, como lo dejan ver todavía los evangelios, y al dejar ver eso, ciertamente los evangelios están dejando ver historia, es decir, hechos concretos ocurridos. Dice, está vinculada mientras vive el marido. O sea, después de que el marido vive está completamente libre para casarse. Pero dice, mientras casarse otra vez, mientras que se vaya a casar con otra persona que sea cristiana. Aquí en la Biblia de Jerusalén traduce en el Señor. Exacto, en el Señor. Aquí ese es el texto griego exacto. Dice, pero solo en el Señor. Dice literalmente, Yini dedete, la mujer está unida, efoson ronon zi, o aniraftis, en todo el tiempo en que viva su marido, su hombre, dice Anir, su varón, Anir Aftish, está unida todo el tiempo. Es decir, el matrimonio dura hasta que la muerte los separe, como solemos decir nosotros. Mientras vive el marido, está unida la mujer. Y luego añade, Eande, Kimisti o Anir, pero si muere el hombre o el marido, el Eftera Estin está libre, o Teli Gamitine, para casarse con el que quiere. Está libre para casarse con el que quiere. Es decir, la viuda, el matrimonio perdura para la mujer hasta que muere el marido, y viceversa, también para el marido hasta que muera la mujer. Y luego, paralelamente, ella queda libre para casarse con el que quiera y él queda libre para casarse con la que quiere. Fíjense que en este caso, también extrañamente, Pablo habla de las viudas, no tanto de los viudos. De los viudos habló literalmente cuando en el versículo 8 hablaba de los no casados, de los que no están casados. En ese caso hay que entender pues ya a los que fueron casados y ya no lo están, es decir, a los viudos. Pero de las viudas habla directamente aquí, y posiblemente habla directamente aquí de las viudas, de las mujeres viudas, en forma, digamos, particular, porque ya empezaba a delinearse dentro de la comunidad cristiana un cierto servicio de estas mujeres. Fíjense, queridos oyentes, y esto me parece a mí muy importante, cómo desde el nacimiento de la iglesia, es decir, desde los primeros pasos que la iglesia fue dando, ya empezaba a delinearse, digamos, un servicio dedicado, cariñoso, un servicio generoso de mujeres en la comunidad. Es tan antiguo esto como la iglesia misma. Uno lo puede ver en las propias instituciones eclesiásticas donde uno está. Por ejemplo, en mi parroquia. En mi parroquia, un grupo de señoras y señoritas, entre ellas, pues, no faltan viudas, son las que se encargan de toda la labor caritativa. Son la Sociedad de San Vicente de Paúl. Ellas, por ejemplo, recogen entre la comunidad lo necesario para los pobres, con dedicación y con cariño preparan los mercados de los pobres, preparan ropa para ellos. También tenemos un costurero también de mujeres. Todo este tipo de instituciones que hay entre nosotros hoy en día, donde en general pues mujeres, tanto casadas como viudas como solteras, pues pertenecen a él, empieza a delinearse ya desde el nacimiento mismo de la iglesia. Estas viudas de que habla San Pablo acá, pienso yo, a ella les dedica Pablo una parte especial precisamente por eso, porque ya se insinuaba el grupo, ya se insinuaba
un grupo, digamos, dentro de la comunidad que eran las viudas, como tú mismo ahorita dijiste, y que prestaban, digamos, sus servicios generosos a la comunidad de la iglesia. Un paréntesis bien grande. Nosotros vemos en los evangelios la samaritana cómo va y convierte a los de su pueblo. Vemos cómo el Señor se le aparece por primera vez a María Magdalena y es a ella la que le da el mensaje de la resurrección y ella es la que va donde los discípulos y por ella creen. Porque la iglesia relegó a un segundo lugar a la mujer. Un segundo lugar, ¿sí? Por ejemplo, los anglicanos que se convirtieron al catolicismo solamente porque se ordenaron mujeres y como en prueba de su no aprobación, entonces se pasaron al catolicismo. ¿Por qué? Porque esa diferenciación con la mujer. Ahorita les decía Billy que el espíritu amplio de Jesús no lo heredó el cristianismo. Ahora, ese es un problema, digamos, cuando se mira el campo ya propio de la ordenación, digamos, de las mujeres. Eso es hoy en día muy discutido. Entre nosotros no tanto, pero por ejemplo en Estados Unidos, en Europa, es muy discutido. La posición oficial de la Iglesia la ha repetido y reiterado el Papa actual en forma, digamos, yo diría casi pues, digamos, con autoridad. Hubo un documento que salió más o menos hace 2 años, donde el Papa quería ya, digamos, zanjar esta dificultad. Quería que no se hablara más de eso, literalmente. Muchos interpretaron este texto o esta pronunciación papal, digamos, casi como una especie de definición del Papa. Yo no creo que sea una definición. Incluso, perdóname que te interrumpa, incluso los lazos de unión entre los anglicanos se estaba estrechando con los católicos en una medida, pero grande. En el momento en que ordenaron mujeres le dijeron, qué pena, pero sí. Ya no. Según el Papa Juan Pablo II, el hecho de que las mujeres no reciban la ordenación, digamos, de presbíteros, de diáconos o de obispos, no es simplemente una tradición de raigambre histórica, no es simplemente una costumbre tradicional, sino que tiene algún fundamento, llamémoslo, ¿cómo lo podríamos llamar? Ontológico, algo así. No sé si será bien empleado en este caso el término. El Papa insinúa que la posesión del varón ante el misterio de salvación de Cristo con la Iglesia, la posición del varón es la que corresponde a Cristo, en cambio la de la mujer la que corresponde a la Iglesia, como se hace por ejemplo en la famosa carta a los Efesios de San Pablo, en un texto al cual nos hemos referido, al menos indirectamente durante todo este capítulo 7 de Corintios, como que el Papa se inclina a decir que por razones, digamos, más profundas que la simple tradición, él no está dispuesto a transigir en ese punto. Yo pienso que en este momento esta es una posición de la Iglesia Católica pues respetable, del Papa. No creo pues que ya esté definitivamente zanjada, sin embargo es respetable y no estamos nosotros, digamos, en la capacidad de adelantar ninguna gestión pues en contra, ¿no? Me parece que los argumentos que saca el Papa pues tienen su valor, tienen su importancia, pero tampoco se le puede quitar, digámoslo así, una cierta lucidez a los que dicen que simplemente la raíz judía del cristianismo, la raíz judía de que, digamos, la dirección de las comunidades cristianas se hubiera calcado de la dirección de la sinagoga, donde solamente los varones tenían un papel, que eso, digamos, fue el factor más incidente y que ontológicamente no habría, digamos, ninguna razón para alejar a las mujeres del sacramento del orden. Porque pareciera que todavía conservan costumbres judías o tradición judía dentro de ese punto de vista de las mujeres. Sí, eso dicen, digamos, muchos autores actuales que se inclinan a que las mujeres puedan recibir ordenaciones en la Iglesia Católica. Sin embargo, pues yo les decía que la posición oficial de la Iglesia no es esa. Y el Papa, sobre todo en un documento de hace 2 años, en eso fue pues tajante, yo diría que tajante, lo cual pues implica para nosotros respeto y acatamiento.
De todas maneras, si dejamos a un lado la cuestión de ordenación de las mujeres o no ordenación de las mujeres, lo cierto es que en la Iglesia las mujeres todavía siguen siendo como menores de edad. Es decir, les conceden cierto tipo de, se les conceden como un, digamos, como un favor muy grande, cierto tipo de prerrogativas. Yo pienso que en una comunidad eclesial a las mujeres no habría que concederles nada, sino que en mucho es decir, en la marcha de una comunidad, ellas tendrían tanto derecho como un hombre o como un varón en la organización, en la gestión de las cosas, en la marcha misma de muchas instituciones eclesiásticas. Me parece pues a mí que no habría ningún problema. Por ejemplo, hace tiempo era impensable que una mujer pudiera ser profesora en un seminario. Hoy en día se ve tranquilamente una mujer profesora en un seminario. Hace tiempo era impensable que una mujer fuera notaria en un tribunal eclesiástico. Hoy en día se ven mujeres notarias en tribunales eclesiásticos. Y así tantas otras cosas más. De modo que preparémonos para ir viendo más cosas, es decir, mayores vinculaciones de la mujer, excluyendo pues los ministerios eclesiales ordenados en la marcha misma de la Iglesia. Preparémonos. Por ejemplo, hoy en día, a mí los niños en mi parroquia, por ejemplo, yo creo que eso lo hacen ya varias parroquias. Un día se me ocurrió pensar, bueno, ¿por qué solamente los muchachitos pueden ser acólitos? Y un día, de buenas a primeras, entraron niñitas a la sacristía, le preguntó, ¿ustedes quieren también vestirse de acólitos? Nosotros, padre, sí, ustedes. Y se pusieron el vestidito de acólitos las niñas, y hoy en día, en mi parroquia, ayudan a la misa, tanto los niños como las niñas, y lo hacen sumamente bien. Aún más, yo me atrevo a decir que son más fieles ellas, diman más. Generalmente el muchachito es más inquieto, la niña es como más sosegada y más querida. Pues yo desde que veo a Pili siempre digo lo mismo, ¿no es cierto? De que las niñas son como más queridas que... ¿Qué tal que era lo contrario? Ajá. Pero será más feliz si no se casa, a mi parecer. Ese es San Pablo. A mi parecer. Ese a mi parecer, que traduce así Alonso Shekel, dice en griego kataten y min gnomin, empleando la palabra gnomi en griego, que es la que he usado siempre cuando expresa su opinión. La opinión de él es que es mejor el celibato que el matrimonio. Mi consejo. Aquí vuelve él pues a su gnomi. Gnomi es la opinión de él, el parecer de Pablo. A mi parecer, según mi opinión, es mejor pues que se quede así, es decir, solterita la viuda. Y añade finalmente, pienso pues que también yo tengo el Espíritu del Señor. Es decir, esa opinión mía no es cualquier opinión, es la mía, la del apóstol. Y yo estoy seguro que el Espíritu de Dios me acompaña cuando la expreso. Le da como cierta importancia a cierta, sus conceptos, mucha importancia. Y a sus consejos. Sí, no y entonces le pone el sello del Espíritu Santo. Ajá, claro. Yo soy poseedor del Espíritu Santo. Sí, fíjense, en Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, hay un texto muy diciendo en ese sentido. Cuando sacan pues allí sus conclusiones en la famosa reunión de Jerusalén, Hechos 15, y mandan una carta, la carta empieza así: nos ha parecido al Espíritu Santo y a nosotros, desde ese tiempo, dicen por ahí las malas lenguas, que los obispos tienen el vicio de remitir todo lo que ellos hacen al Espíritu Santo. No, y a menudo, Pili no se puede negar que los acompaña, pero a menudo como que no les sopla del todo, porque de vez en cuando pues los obispos y los curas sobre todo siempre hacemos cositas que... ¿No será así? Le cuento un cuento carismático, se lo saben en todo el país, yo creo. Cuénteme, Pili. Un cuento que les oía a los carismáticos y decía que unas viejitas llegaron donde el obispo y le dijeron: hemos recibido al Espíritu Santo, todas emocionadas. Les dice el obispo: pues, no, que es que te lo recibimos en el bautismo. ¿Sí? Ah, ¿y usted por qué no hace para que se le note un poquito? y se notará. Pili, me acuerdo de otro, parecido, pero no con el Espíritu Santo, sino que salió un borracho para una cantina una noche y tenía ahí la mula pues amarrada de un pilar, y llegó a montarse la mula y nada, era tal la rasca que no había montado, y entonces volvió a intentar y nada. Entonces va diciendo: ay, por Dios,
Jesús, María y José, ayúdenme, y Berepato, entonces, y nada, no pudieron esos tres. Dijo, no, entonces, a ver, las 11.000 vírgenes que me ayuden, y cogió un impulso, se tiró y cayó al otro lado de la mula. Y se para todo, y digo, no, no sean brutas, no empujen todas al mismo tiempo. Hemos llegado al final. Gracias por estar con nosotros. Los acompañamos el padre David Kapkin y Pili Pérez. Que el Señor los bendiga.